Quisiera que me acompañaran en una oración al Señor. Padre, venimos ante ti en este momento, buscando tu rostro, buscando de ti esa mano extendida, llena de misericordia, para tratar con nuestros corazones. Tú, Señor, que lo sabes todo y que entiendes la necesidad que tenemos de ti, Padre. Rogamos, Señor, que tú nos hables por tu palabra, que esta palabra preciosa que tú nos has dejado para que te conozcamos, te admiremos, te reverenciemos y te temamos, Señor. Llegue a nuestro corazón con poder, con el poder transformador de tu Espíritu Santo, para que vivamos para ti y para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, estamos a punto de comenzar un año nuevo. En la próxima semana comenzamos el 2022. Y suele pasar que cuando hay un cambio de año, nosotros nos hacemos planes, trazamos propósitos de cara al futuro, queremos hacer cambios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro quehacer. Nos proponemos muchas cosas, nos proponemos aprender inglés, ¿verdad? Nos proponemos que este año sí que me saco el permiso de conducir. Y bueno, hacemos muchos planes de cara al futuro. Pero cuando termina el año, también suele pasar que esos propósitos, esas metas que nos hemos fijado, se convierten en una fuente de frustración para nosotros, porque nos damos cuenta que muy pocas de aquellas cosas que nos propusimos las logramos alcanzar. Y bueno, quizás es porque el enfoque que tenemos cuando hacemos estos propósitos no es el enfoque apropiado. Nos enfocamos mal, y yo creo que ahí es donde cometemos el error. El error no consiste en hacernos planes, en tener buenas intenciones, buenos deseos de cara al futuro. Yo creo que es saludable que tengamos tiempos de meditar, de reflexionar cómo está nuestra vida y de querer que nuestra vida tome un rumbo cada vez más fiel al Señor si somos creyentes. Así que yo creo que es importante hacer ese tiempo para poder responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué es aquello importante para mi vida? ¿Qué me importa a mí? ¿A qué quiero dedicar mis esfuerzos, mi tiempo, mis energías, mi salud, mis recursos? Al fin de cuentas, ¿en qué quiero o en qué necesito ocupar mi vida? Y es alrededor de esta última pregunta que quisiera abordar el pasaje bíblico que vamos a estudiar esta mañana. ¿En qué necesito ocupar mi vida? Para ello quisiera invitarlos a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Vamos a continuar con la serie de Filipenses. Vamos a leer del versículo 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Encontramos en este pasaje una gran exhortación, un gran llamado del apóstol Pablo para los creyentes, y también encontramos un ejemplo práctico de cómo podemos obedecer ese llamado, esa exhortación que ha enseñado el apóstol aquí en este pasaje. Pero antes de entrar propiamente a estudiar la exhortación,
Permítanme decir que estas dos palabras iniciales del texto, por tanto que aparece allí en la Biblia, ese por lo cual, está estableciendo una relación de causalidad. Hay una causa y hay un efecto. Hay una causa que está previa al texto y hay un efecto que es lo que sigue, que hemos leído esta mañana. Y por lo tanto esto nos obliga a echar una mirada hacia atrás, recordando un poco el hilo conductor de toda la carta de Pablo. En la primera parte del capítulo 2, Pablo hizo un énfasis muy importante en el concepto de la humildad como un elemento indispensable para construir una comunidad que viva siempre unida. Es un atributo que implica no tener ningún aire de superioridad con respecto a los demás y más bien todo lo contrario, tener una actitud siempre de desprendimiento y de servicio hacia los hermanos, como Cristo. Y por eso Pablo, luego de hacer ese llamado a la humildad, enfoca su atención en esos preciosos versículos 6 al 11, que fue objeto del estudio del último sermón, en donde presenta a Cristo como el gran ejemplo, nos muestra a nuestro Salvador entregándose, siendo obediente, con un corazón humillado delante de su Padre, que no abrió su boca, que fue como cordero al matadero y murió para salvarnos a nosotros. Ese es el ejemplo, ese es el Cristo al cual Pablo predica. Pero el ejemplo de Cristo no solamente nos habla de humildad, también nos habla de obediencia, y una obediencia incondicional, una obediencia hasta las últimas consecuencias, tal como lo leemos en aquel pasaje. Así es que, llegado a esta parte del texto bíblico, podríamos traducir un poco la intención de Pablo diciendo lo siguiente: ¿queréis saber qué significa la humildad y la obediencia? Mira a Cristo. Mira a Cristo e imítale. Ese es el llamado de Pablo en esa parte del texto. Y después de decirnos esto, entonces Pablo dice: por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pensemos por un momento en lo siguiente, hermanos. Imaginémonos a un piloto que va pilotando su avión, está a unos 15 minutos de llegar a la ciudad de destino y recibe una llamada de la torre de control diciendo que la visibilidad es muy escasa, que hay una neblina muy densa, que solamente puede ver a 3 metros de distancia y por lo tanto le ordena comenzar a dar unas cuantas vueltas a la ciudad antes de encontrar condiciones apropiadas para aterrizar. Supongamos que ese piloto desoye las órdenes de la torre de control y más aún, que no hace caso a los instrumentos que tiene delante, los instrumentos del avión. Él dice: bueno, he aterrizado tantas veces en esta ciudad que puedo aterrizar con los ojos vendados. Y se lanza allí a aterrizar su avión en aquella pista. ¿Les gustaría ser parte de los pasajeros de aquel avión? Seguro que no, ¿verdad? Ninguno de nosotros quisiéramos hacer parte de esos pasajeros, porque lo más seguro es que ese avión se vaya a estampar en el suelo. ¿Por qué razón? Porque está desoyendo, no está obedeciendo al que sabe cómo están las condiciones allí, que es el controlador aéreo, ¿verdad? El piloto ha sido entrenado para obedecer lo que dice ese controlador, porque ese controlador es el que sabe cómo está el asunto y en qué momento y en qué condiciones puede llegar a aterrizar. Sin embargo, la palabra obediencia no es una palabra muy popular hoy en día. A pocos nos gusta que nos digan hay que obedecer esto o aquello. Hay una rebeldía innata en el corazón del hombre caído, que intenta siempre saltarse las reglas, que intenta siempre sobrepasar las órdenes que recibe y ahí vamos por la vida, ¿no? Pero es indispensable obedecer, es necesario para poder vivir. Pensemos qué pasaría en la ciudad de Barcelona si de repente todos los semáforos quedaran sin ninguna señal. ¿Qué pasaría? Sería un caos, ¿verdad? Sería un caos, no se podría circular por la ciudad. Así que los semáforos, que es una señal de autoridad, es una orden que deben acatar los conductores, nos está guardando del orden en que podemos andar, circular
aquí en la ciudad. Pues esto mismo es a lo que Pablo está apuntando con respecto a ese concepto de obediencia que tanto nos choca a los seres humanos. Dice la palabra justamente eso. Hay una especie de contraste que Pablo establece en el texto bíblico. Ese contraste es entre presencia y ausencia. Pablo lo dice allí: como siempre habéis obedecido como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esas palabras las dice Pablo para introducir esa primera exhortación, ese gran mandato que está allí plasmado en ese texto bíblico. Está apuntando a una verdad fundamental para todo creyente, y es que obedecemos esencialmente a Cristo. Nuestros ojos deben posarse sobre Él. Él es nuestro Señor. Si nosotros somos creyentes verdaderos, Él es nuestro Señor. Él es el que manda, no somos nosotros. Y por lo tanto lo miramos a Él porque es la razón de nuestra vida y queremos seguir sus órdenes para poder andar como Él quiere. No es Pablo. Pablo puede estar presente o no. Eso finalmente no es importante porque la obediencia se le debe al Señor. Por eso Pablo les está diciendo: miren, no hace falta que yo esté aquí con ustedes. Ustedes deben obedecer al Señor, porque eso es algo imprescindible para sus vidas. Como el piloto. Seguramente ese piloto recibió instrucciones, el instructor de vuelo iba sentado a su lado y le iba indicando en el momento de aprender a volar cómo debía hacerlo. En qué debía fijar su atención, cómo leer los instrumentos. Iba incluso corrigiendo los errores que iba cometiendo en ese momento de instrucción. Pero ahora él va volando sin el instructor a su lado. Ya ha aprendido a volar. Por lo tanto, ahora necesita obedecer las instrucciones de otra persona que es el que está viendo cómo están las circunstancias. Así pasa con la vida cristiana. Nosotros nos debemos esencialmente al Señor. Quiero detenerme aquí, hermanos, porque es muy importante recalcar esta verdad. Tu firmeza como cristiano, tu madurez, tu proceso de santificación no debe depender de otros seres humanos, sino solamente de Dios. Tu perseverancia en la fe no debes anclarla ni en tus pastores, ni en tus padres, ni en los grandes predicadores. Ellos, y aquí aclaro, ellos pueden llegar a ser buenos referentes para ti. Y sí, es verdad que el Señor ha dotado a ciertas personas para edificar su iglesia y son muy importantes como medios de gracia que el Señor ha utilizado para guiar en tu crecimiento espiritual. Pero eso no implica, hermanos, que tu relación con el Señor esté recostada en esa otra persona o que tu santificación dependa de que esa otra persona esté a tu lado dándote codazos siempre. No hay nadie. Y repito, no hay nadie en esta sala que sea indispensable para ti. Solo Cristo. Solo el Señor. Cuando no tienes a ese hermano, a ese pastor, a ese padre a tu lado, es cuando realmente tu obediencia demuestra si eres o no hijo de Dios. Es allí en la intimidad de tu mente, en la privacidad de tu hogar, en el anonimato de la calle, donde realmente eres o no obediente al Señor. Aquí en este lugar, cuando estamos reunidos, es fácil ser obediente, pero allí en la calle es otra cosa, ¿verdad? Allí en tu casa eres lo que eres. ¿Eres o no hijo de Dios? Así que Pablo está mostrando un interés por la madurez de la iglesia. Se interesa que la iglesia crezca en esa obediencia al Señor y por eso hace este llamado a la iglesia de los filipenses y lo hace hoy también a nosotros. El Señor se interesa de que nosotros crezcamos, maduremos y seamos cada vez más parecidos a Cristo. Luego dice el texto al final del versículo 12 y el 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí llegamos a esa gran exhortación de las que comenté hace un rato.
Es un gran imperativo para cada creyente. Es la respuesta a aquella pregunta que hicimos al iniciar el sermón. ¿En qué debes ocupar tu vida? La respuesta está aquí en la Biblia. Ocúpate en tu salvación y hazlo con temor y con temblor. Alguno quizás puede estar pensando que esto de ocuparse en la salvación suena un poco extraño o contradictorio con la doctrina de la salvación solo por la gracia del Señor, pero realmente no hay ninguna contradicción, queridos hermanos, entre una cosa y otra. Pensemos un momento en una persona que ha obtenido un título de formación superior, un grado de la universidad, ha aprendido a ser enfermero, médico o electricista, qué sé yo, cualquier carrera de estas. Pensemos un momento en que esa persona obtiene su título, el título lo firma el rey, él va y lo cuelga allí en la pared y luego se cruza de brazos, se sienta en el sillón a esperar que llegue el final de mes y va al banco a ver si le han ingresado su primera nómina. Sería algo absurdo, ¿verdad? Ahora que él es médico, ahora que es enfermera, ahora que es electricista, ¿qué tiene que hacer? Ser electricista, ser enfermero, ser médico. Eso es lo que toca ahora. Ahora que tú eres creyente, si el Señor te ha llamado, ahora ocúpate en lo que eres. Ocúpate en lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ocúpate en tu salvación. Ese es tu deber, ocuparte en aquello que ya eres. Así que la pregunta es, ¿ya eres de Cristo? ¿Ya eres salvo? ¿Estás reconciliado con el Señor? ¿El Señor te ha dado un nuevo corazón? Si es así, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en eso que el Señor te ha dado. Esa es la tarea de tu vida, no solamente para el 2022, para cada día de tu vida hasta que el Señor te llame o hasta cuando Él venga. Ocúpate en tu salvación. Interesante también que Pablo dice, vuestra salvación, está hablando de que es una posesión nuestra. Es tu salvación porque el Señor te la ha entregado, es algo precioso para ti. No es algo impersonal, es algo tuyo. ¿Qué tan valiosa es la salvación? Yo creo que eso es lo que debemos preguntarnos, ¿no? ¿Es para nosotros valioso lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Valoras lo que significa haber sido llamado por el Señor a su familia? ¿Entiendes lo que significa que Él te ha sacado del fango, del pecado en el que te encontrabas y te ha sacado de las tinieblas y te ha puesto en la luz? ¿Amas esa salvación? Si tu respuesta es sí, yo amo a Cristo, amo la obra que Él ha hecho en mí, entonces ocúpate en ello. No hay nada más precioso en este mundo, queridos hermanos, que la salvación de Cristo, porque tiene que ver con la eternidad. Cualquier otra cosa que tú estés pensando en ocuparte, nunca va a trascender a esta vida. Lo vamos a dejar, todo. Todo va a quedar aquí. Un día vamos a llegar tal como nacimos, sin nada. Y ese día, ¿cómo nos vamos a presentar al Señor? Le vamos a decir, amamos tu salvación, amamos la obra que has hecho por mí, amamos tu llamado y me dediqué a servirte, a crecer en santidad, a honrar el nombre del Señor, a honrar el Evangelio. O vas a decir, no es que estuve tan ocupado atendiendo mis negocios, atendiendo esto o aquello, que no tuve tiempo de atender lo que tú me pedías que hiciera. Pablo además dice que lo hagamos con temor y temblor. ¿Qué significa esto de hacerlo con temor y temblor? De ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Significa básicamente que no debemos hacerlo con una actitud frívola, muchas veces indiferente, dejándola en última instancia si nos queda tiempo, sino más bien poniéndola en primer lugar, porque es el propósito superior a cualquier otro en esta vida. No con desdén, no con dejadez, no con pereza, sino con reverencia y con respeto, con un sentido de admiración por esa obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario.
Ocuparnos en la salvación, queridos hermanos, es algo muy importante para el creyente. Muy importante para el Hijo de Dios. Hay que hacerlo en serio. Hay que tomar las advertencias de la palabra del Señor en serio. Teológicamente hablando, la salvación es un proceso. Es un proceso que comienza con la regeneración que el Espíritu opera en aquellos que el Señor quiere llamar al arrepentimiento y que produce esa justificación, ¿verdad? Esa declaración de parte del Padre que nos dice que nosotros somos justos, porque Cristo murió pagando la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Porque el acta de decretos que había contra nosotros, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Y ahora ya no hay acusación contra nosotros que valga cuando el Señor nos ha justificado. Ahí comienza la salvación. Esto lo podemos llamar la santificación posicional. El Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos ha cambiado de posición y ahora estamos en una posición privilegiada porque somos sus hijos. Ya no somos enemigos, no somos hijos de ira. Ahora Él nos mira y nos cuida como a la niña de sus ojos, porque nos ama. Qué preciosa la salvación, ¿verdad? Amén. Pero la salvación continúa mientras estemos en este mundo. Continúa en aquello que nosotros llamamos la santificación progresiva. Y terminará, sí, un día terminará. Terminará en el día de la glorificación, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y nosotros salgamos a esperarle y nos encontremos con Él, ya con un cuerpo glorificado. Entonces, nuestra salvación será plena y completa. Por eso, aquel evento se le llama la santificación perfeccionada. De alguna manera, nosotros podemos decir que hemos sido salvos, que estamos siendo salvos y que seremos salvos. Es un continuo en el tiempo, hasta la eternidad. Por lo tanto, el imperativo del apóstol Pablo de ocuparnos en nuestra salvación está referido a esa segunda etapa en la cual nos encontramos ahora, en este momento tú y yo, en esta peregrinación por este mundo. Ahora es que debemos ocuparnos en nuestra salvación, en aquel que ha sido justificado ya, en aquel que ya ha nacido de nuevo. Porque es que si no has nacido de nuevo, si tú estás aquí y no te has encontrado cara a cara con el Señor y no te has arrepentido de tus pecados, humillándote delante de Él y diciendo, Señor, perdóname, mirando a Cristo con fe, significa que el Señor no ha tocado tu corazón y por lo tanto estás muerto espiritualmente. Es una metáfora, pero es muy clara la metáfora porque nos dice que nosotros somos incapaces de responder a nada del Señor si Él no hace su obra salvadora previamente. Por lo tanto, si el Señor no ha operado eso en tu vida, lo que tienes que hacer es correr a los pies de la cruz de Cristo y rogar que te perdone tus pecados y mirarlo con fe. Pero si ya eres salvo, lo que tienes que hacer es andar día tras día, ocupándote de aquello que ya tienes, que es la salvación. En esta fase de crecimiento espiritual, tú, creyente, no eres un sujeto pasivo. Todo lo contrario, eres muy activo. Ya tienes un corazón nuevo que el Señor ha puesto en ti, que Él ha operado en tu vida. Tienes ese corazón capaz de reaccionar a la obra de Dios y de actuar con voluntad propia, motivado por tu amor, por tus afectos por Cristo. Y de ejercer esas capacidades que el Señor te ha dado para poder utilizar los medios de gracia que también Él nos ha provisto para eso justamente, para crecer en santidad. Y esa es la razón por la cual Pablo agrega allí en el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este es el punto clave también de este sermón. La exhortación de Pablo no es una amenaza. De hecho, él comienza el texto bíblico con una palabra muy afable hacia los suyos. Les dice, amados míos, se acerca a ellos con cariño. No es una amenaza como si estuviese en riesgo la salvación. Más bien tiene un tono de certeza de la obra de Dios que está operando en los corazones de los creyentes. Por lo tanto, les está diciendo, debido a que Dios está obrando en ustedes, entonces ustedes ocúpense de la salvación. Murray lo dice de la siguiente manera, lo cito,
Realmente no se trata de una obra cooperativa, como si Dios hiciese una parte y nosotros hiciésemos la nuestra, de manera que la suma de las dos diera como resultado nuestra santificación. No se trata de una operación matemática, no se trata de A más B, entonces C. No se trata de que Dios obra, nosotros obramos, entonces somos santificados. No es esa la ecuación, queridos hermanos. La relación consiste en que debido a que Dios obra, entonces nosotros obramos. Toda la obra realizada por nosotros como consecuencia de nuestra salvación es resultado de Dios operando en tu corazón y en mi corazón. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para el Señor. Porque Él la merece. Así que, hermanos, si tú haces una evaluación de tu vida a lo largo de este año y encuentras que has crecido en santidad, encuentras que eres un mejor esposo, encuentras que eres una mejor esposa, encuentras que eres un hijo que honra mejor a sus padres, encuentras que trabajas ahora mejor que lo que hacías hace un año, que te gozas más con tus hermanos de la iglesia, que quieres servir más al Señor, hermano, da gracias al Señor porque es obra de Dios en tu corazón. Él lo ha hecho, porque Él te está transformando. Es una razón más para glorificar al Señor, porque toda la obra es de Él y solamente de Él, para que nuestro orgullo, para que nuestras pretensiones queden humillados delante del que todo lo merece, que es Cristo. No sé cuántos de vosotros conocéis o habéis trabajado en el campo como agricultor. No me refiero a los trabajitos que hacemos allí en el balcón de casa, ¿no? Que sembramos alguna plantita. Me refiero al trabajo de campo real. Es un trabajo arduo, es un trabajo físicamente cansado. El agricultor tiene que preparar el terreno, ¿verdad? Tiene que arar ese terreno y eso cuesta esfuerzo, cuesta tiempo. Además tiene que seleccionar la semilla, tiene que sembrarla, tiene que saber en qué lugar deposita una cantidad determinada de semillas y qué distancia hay entre una y otra para que la densidad de la plantación sea la correcta. Además de sembrarla, tiene que esperar que la plantita comience a crecer. Y cuando comienza a crecer, tiene que estar vigilando la humedad que tiene el cultivo, tiene que estar cuidando de que no lleguen las plagas, tiene que estar vigilante de las malezas y tiene que estar siempre cuidando de esa plantación que está llevando a cabo. Pero ¿saben qué, hermanos? El agricultor hace todo esto porque sabe que su trabajo tiene sentido solamente porque hay una semilla que el Señor creó que es capaz de multiplicarse muchísimas veces. ¿Saben cuántas veces se puede replicar un granito de maíz? Hasta 1200 veces se puede reproducir un granito de maíz. Y el agricultor sabe que esa semilla se puede reproducir. El agricultor sabe que el sol va a salir cada día sin falta a dar la luz que esa planta necesita para poder absorber los nutrientes requeridos para crecer. El agricultor sabe que el agua, que las nubes van a descargar esa agua. Y esa agua va a hacer que la planta crezca y se alimente también. Puede ser que el agricultor no sepa que para que ese agua sea útil han tenido que pasar muchas tormentas. ¿Saben, hermanos, cuántos rayos caen al día en el mundo? Más de 1.200.000 rayos al día. Rayos que traen mucha energía necesaria para que esas nubes puedan transformar parte de sus componentes en nitrógeno, para que cuando la descargue sobre las plantas esté en esas plantas alimentadas, porque el nitrógeno es esencial para el crecimiento. Esas son las maravillas de Dios. El Señor ha hecho las nubes, el Señor ha hecho el agua, el Señor ha creado esas semillas. Y como el agricultor sabe todo eso, entonces ¿qué hace? Trabaja. Como tú sabes que el Señor ha hecho una obra salvadora en tu corazón, entonces ¿tú qué haces? Trabajas. Trabajas en tu salvación. Ese es el sentido al cual Pablo está apuntando con esta exhortación. Así que como el agricultor cuenta con todo eso, se esfuerza
día tras día, cuidando esa obra que está haciendo, porque sabe que Dios está detrás de ella. Bien, hermanos, a eso nos llama entonces el apóstol Pablo, a trabajar en nuestra santificación. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Lo has hecho este año? Al evaluar tu vida, ¿puedes reconocerte como un mejor creyente? ¿Puedes responder positivamente si te preguntas si sabes más de la Biblia que hace un año? ¿Si amas más a tus hermanos que lo hacías hace un año? ¿Que te has esforzado en la gracia del Señor? Es importante detenernos de cuando en cuando y hacernos este tipo de preguntas. Hay una coherencia total en la palabra del Señor. Recordaréis allí en el versículo 6 del primer capítulo, cuando Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es un compromiso de Dios. Él se ha comprometido con sus hijos a perfeccionar la obra que un día comenzó, y créeme, lo va a hacer. Te guste o no te guste, Él lo va a hacer. Y tenga que utilizar los medios que tenga que utilizar, los va a utilizar, porque Él se ha comprometido a perfeccionarte. Y gracias al Señor por eso. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo perfeccionará? Pues, como lo dice el apóstol aquí, produciendo en tu corazón el querer como el hacer. Operando el querer en nuestra vida, operando en nuestra voluntad, en nuestros afectos, en nuestros dones, en nuestros deseos, para que nosotros sepamos obedecer al Señor. Y en segundo lugar, también dándonos por medio de su Espíritu la capacidad de usar los medios que Él ha provisto para que nos ocupemos en nuestra salvación. ¿Cuáles son esos medios? Bueno, lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Quiero recalcar en 3 de ellos que son quizás los más relevantes. En primer lugar, la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración. En tercer lugar, la iglesia, la comunidad de los santos. Sí, la palabra leída constantemente, acercándonos a ella para conocer mejor a nuestro Salvador, para entender qué es lo que Él quiere de nosotros, para vernos a nosotros mismos también reflejados en esa palabra y entender cuán necesitados estamos de Él, del Señor. La palabra es importante, hermanos, leerla, meditarla, reflexionar sobre ella, empaparnos hasta la médula de la palabra del Señor, si tú quieres crecer como cristiano. Es triste muchas veces cuando se pregunta a una persona creyente que viene con alguna dificultad, la primera pregunta, la pregunta básica, ¿y tú cómo estás en tu relación con el Señor? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás leyendo la palabra? Uy, hermano, es que me cuesta tanto orar. Una respuesta lamentable. Me cuesta tanto abrir la Biblia, leerla, no la entiendo, entonces prefiero no hacerlo. Pues así vas como vas. Porque si no usas los medios que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento, ¿cómo esperas crecer? ¿Cómo esperas crecer? La oración, hermanos, la oración por medio de la cual nosotros manifestamos nuestra gran dependencia que tenemos del Señor y a la vez nuestra gran esperanza de que Él nos oye y que responde en su voluntad a las peticiones que nosotros le hayamos hecho. ¿Cómo es tu vida de oración? Bueno, vamos a detenernos en ellas dos, pero sí quisiera hablar un poco más del tema de la iglesia, detenerme allí. Y para ello vamos al texto bíblico, los versículos 14 al 16. Dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Aquí Pablo trae este ejemplo. Yo sé que en la Biblia hay muchísimos ejemplos, quizás claros también, como el texto que acabamos de leer en Efesios 4. Hay otros en Colosenses, hay otros en toda la Biblia, en Pedro, en Deuteronomio, en Éxodo, está llena de
formas o de la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Solamente para mencionar, en Efesios, el texto que leímos, el Señor nos dice, no hace falta mucha exégesis para entender lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Dice, desecha la mentira y habla la verdad. Es fácil de entender, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Trabaje no para llenar su granero, sino para saber compartir o para poder compartir con otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es fácil también entender, no necesitamos diccionario, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la buena para la edificación. No contristéis el espíritu. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sí, hermanos, así cultivamos la santificación, obedeciendo a la palabra del Señor. Pero el texto de esta mañana nos habla específicamente de la actividad nuestra en la iglesia, de nuestra relación con nuestros hermanos. El ocuparnos en nuestra salvación, el crecer en santidad, depende en gran medida del amor y la armonía dentro de la comunidad de una iglesia local. Es el tema que comenzó Pablo al final del capítulo 1. Allí cuando hablaba que unidos todos juntos estamos enfrentando la lucha, las batallas con las que cada día nos vamos encontrando como creyentes, es unidos como iglesia, y Pablo hace énfasis en ello. ¿Sí? Es un gran asunto, un asunto de mucha importancia para el cristiano estar unido a una comunidad para todos juntos crecer, apoyándonos mutuamente animándonos, exhortándonos, consolándonos en medio del mundo en el que nos encontramos. Es un asunto, vuelvo y repito, de mucha importancia y por ello el texto bíblico lo retoma una vez más aquí como un ejemplo práctico de lo que significa ocuparnos en la salvación. Dejadme decirlo con claridad, hermanos, el propósito de Dios para el creyente es que viva su vida cristiana junto con otros que comparten la misma fe y el mismo espíritu, conformando un pueblo que vive en comunión, obedeciendo al Señor. Esa es la voluntad del Señor. Tú no puedes ocuparte en tu salvación como un lobo solitario. Tú no puedes crecer en santidad viendo sermones por YouTube. Lo siento, hermanos. Tú necesitas congregarte en una iglesia para ser santificado por tus hermanos, por esa relación con ellos. Tú no puedes crecer viniendo aquí a escuchar un sermón y saliendo rápidamente sin intentar acercarte a tus hermanos y conocerlos. Saber quiénes son, de dónde vienen, qué necesidades tienen. ¿Por qué es necesario orar por ellos? Eso es construir comunidad, hermanos. No hacerlo así es perder el tiempo. Piensa en esto, querido hermano. El objetivo de la obra de Cristo es nuestra salvación, evidentemente. Pero la meta, a lo que Cristo está apuntando, realmente es mostrar su gloria. Esa es la meta de la obra de Cristo, es mostrar su gloria. Él es el protagonista, queridos hermanos, no nosotros, lo siento mucho. No somos nosotros los protagonistas, es el Señor, porque para Él es toda la gloria. Y trabajamos en nuestra santificación para Él, para que su nombre sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que su evangelio cobre la dimensión que tiene en medio de este mundo hostil al Señor. Aún así, a pesar de que todo apunta a la gloria del Señor, Él nos concede un gran privilegio, hermanos, y es el de resplandecer, como dice el texto, como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Sí reconocemos la generación en la que vivimos, ¿verdad? Es una generación mala, perversa, enemiga de Dios, que ha borrado el nombre de Dios de sus vidas, que no quiere saber nada de lo que Dios manda en su palabra. Esa es la generación en medio de la cual tú y yo estamos viviendo. Por eso necesitamos compañía, para vivir en medio de ellas y alumbrar como lumbreras en medio de esa oscuridad del mundo.
Nosotros realmente como iglesia, queridos hermanos, somos el testimonio viviente, visible del Emmanuel, de Dios con nosotros. ¿Recuerdan la estrella que guió a los magos a donde estaba el pequeño Jesús? Recordamos esa lectura, ¿no?, que se suele hacer en las Navidades. Pues hoy nosotros, queridos hermanos, como iglesia, somos esas estrellas que resplandecen en medio de la densa oscuridad de este mundo perdido, señalando al mundo ya no a un pequeño niño en un pesebre, sino a Cristo glorificado, como la única esperanza para este mundo perdido. El Señor nos ha dado a nosotros como iglesia ese enorme privilegio de decir al mundo, Él es el camino, la verdad y la vida. Para decirle al mundo, venid a Él todos los que estéis trabajados y cargados, y Él os hará descansar. Para decir a tu familia, a los que no conocen al Señor, Él es poderoso, el poderoso Salvador de la casa de David. Para decir a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, cree en Él y serás salvo. Para decir al mundo, Él es quien el Padre ha puesto como luz en las naciones para que lleve salvación hasta los confines de la tierra. Para proclamar a grandes voces, miradle a Él y sed salvos. Ese es el privilegio que tenemos, queridos hermanos, de alumbrar a un mundo que está oscuro y sin ninguna esperanza. Camino al abismo, como el piloto que ha desoído las órdenes de quien sabe. Así va el mundo, con los ojos vendados, a aterrizar no sabemos dónde. Tiene mucho sentido, queridos hermanos, el imperativo práctico del apóstol Pablo en este orden de ideas, cuando él nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Es una exhortación clara también, pero tú y yo sabemos que ponerla en práctica es difícil, imposible para nosotros. Si el Señor no opera en nosotros ese cambio, esa transformación, para que vivamos sin murmuraciones, sin contiendas como iglesia, para ser hijos sencillos, sin mancha, que brillen con la luz de Cristo, para mostrar al mundo quién es Jesucristo, para que el mundo pueda ver realmente la gloria del Salvador a través de su pueblo aquí. Apunta por un lado no a la obediencia exterior, a lo mucho que hagamos, sino más bien a la obediencia interior, a la del corazón, porque allí es donde se fraguan todas las contiendas, todas las quejas, todas las insatisfacciones, que luego se dejan ver en las actitudes de reproche, de división, de abandono, de no querer tener nada que ver con la iglesia del Señor. Hosh dice lo siguiente con respecto a la santificación, al ocuparnos en la salvación. No consiste en una serie de actos de bondad. Es hacer que el árbol sea bueno con el fin de que el fruto también lo sea. Implica esencialmente un cambio de carácter. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, cambiar tu forma de ser, cambiar tu carácter, para que tu carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo. Transformándonos, utiliza otra vez el apóstol en otros textos bíblicos. Esa palabra transformación en el griego viene de la palabra metamorfosis, un cambio, ¿no? Estamos en un proceso de metamorfosis, hermanos. Estamos cambiando. ¿Saben qué es la metamorfosis, verdad? Es un cambio radical. De un animalito que va creciendo y se va cambiando y resulta en otro que es absolutamente diferente, ¿no? Lo vemos en la rana, lo vemos en las mariposas, cómo el Señor opera esa transformación. Pues eso es una metáfora clara que habla de qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros. Nos está cambiando de una manera radical. Que lo siga haciendo el Señor cada día. No cabe duda, hermanos, ya para ir concluyendo, que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir estos versículos con un propósito central. Que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, quien siendo quien es, se humilló hasta lo sumo por nosotros en una continua obediencia hasta las últimas consecuencias. Así que mirad a Cristo, nos dice el apóstol.
Mirad a Cristo, esa es la clave, queridos hermanos. Mirad a Cristo significa conocerle, significa admirar su grandeza, significa apreciar la belleza de su obra, significa saber que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que se hizo hombre, el que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, delante del cual toda la creación se va a postrar para proclamar que Él es el Señor. A las buenas o a las malas, un día todos dirán, Cristo es el Señor. Por lo tanto, el punto clave es ese, hermanos, mirad a Cristo. Pero puede ser que en este próximo año nos pase un poco como le pasó al apóstol Pedro. ¿Lo recordáis? La narración, cuando quiso andar sobre las aguas porque vio al Señor y de repente tuvo miedo cuando estaba allí sobre las aguas. ¿Qué pasó cuando tuvo miedo? Comenzó a hundirse. Sí, es probable, querido hermano, que en este año que venga vamos a pasar por momentos que nos sintamos así, que nos estamos hundiendo. Pero si pasa eso, hagamos como el apóstol. Miremos a Cristo nuevamente y digámosle, Señor, sálvame. Porque si no lo haces tú, aquí me muero. Y escucharás la voz del Señor diciéndote, ten ánimo, yo soy, no temáis. Así, hermanos, cuando estés pasando por aguas oscuras, por aguas profundas, por tormentas, míralo a Él. Míralo a Él y escucha esa voz que te dice, yo estoy aquí, no temáis. Hermanos, vendrán dificultades en 2022. La gente se suele felicitar el año nuevo deseando que vaya a prosperidad. Pero hermanos, seamos realistas. El mundo va peor. El mundo va en contrasentido a como debemos ir nosotros como pueblo del Señor. Nosotros debemos ir de gloria en gloria, como dice el apóstol. El mundo va de oscuridad a más oscuridad. Nosotros vamos en dirección contraria. Así que no esperemos que el mundo vaya mejor. Va a ir a peor y va a haber momentos difíciles. Pero hermanos, cuando lleguen esas aguas, miremos a Cristo. Miremos al Señor. Como dice el apóstol también allí en 2 Corintios. El secreto está justamente en eso que he dicho, mirar al Señor. Por tanto, dice el apóstol, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Mirar a Cristo es la fuente de nuestra transformación, querido hermano. ¿Tú quieres ser transformado? ¿Tú quieres crecer en santidad? ¿Quieres amar más al Señor? ¿Quieres amar más a tu iglesia, a la iglesia en donde el Señor te ha puesto? Mira a Cristo. Conócele más. Y así aprenderás a amar lo que Él ama y a detestar lo que Él detesta. Mirando al Señor. Usa los medios de gracia, queridos hermanos, que el Señor ha provisto. Nunca apartes la vista de tu Salvador. Aférrate a la palabra del Señor, como nos dice aquí el apóstol, para que en el día de Cristo tú puedas decir como el apóstol, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí estoy, Señor. 2 talentos me diste, aquí tienes 4 talentos. Y escucharás la voz del Señor diciéndote, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Cuando en tus luchas, en medio de esta generación maligna y perversa, te sientas débil y que ya no puedes más, que no das la talla, que ocuparte de la salvación es un trabajo duro, que no hay tregua, recuerda que el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Y entonces cobra ánimo, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué gloriosa promesa, ¿verdad? El día de Cristo seremos semejantes al Señor porque le veremos, otra vez la palabra mirar, le veremos tal como Él es. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios, queremos darte las gracias por tu palabra.
que nos anima, Señor, a comenzar un año nuevo pensando en ti y en darte a ti toda la gloria. Ayúdanos, Señor, para posponer, dejar a un segundo lugar todas aquellas cosas que antes llamaban nuestra atención y que dedicamos esfuerzos, energías, recursos, pero que realmente no merecían la pena. Ayúdanos a ocuparnos en aquello que sí merece la pena, que es en la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. Ayúdanos a ocuparnos en la salvación que ya por tu gracia tú nos has concedido. Y Señor, si no hay personas aquí que tienen todavía esa gracia salvadora, obra en sus corazones y tráelos al arrepentimiento a los pies de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.